Muy bien, por respeto al tiempo del doctor Rommel, nuevamente gracias por atender esta invitación. Para mí es un honor tener el día de hoy al doctor Rommel Chacón. Les platico un poco de la trayectoria del doctor Rommel. Él es biólogo de formación, egresó de la FES Zaragoza, una extensión de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría y un doctorado en inmunología por el Politécnico Nacional. Ha realizado dos estancias postdoctorales, una en Canadá, en la Universidad de British Columbia, en Vancouver, y otra en la Universidad de Houston, Texas, en Estados Unidos. Él cultiva las líneas de investigación de enfermedades infecciosas, de la regulación de la respuesta inmunológica, y en los últimos años se ha enfocado mucho a la inmunidad innata. Particularmente le interesa mucho el tema de las células cebadas y mastocitos. Ha dirigido 13 tesis de licenciatura, 17 tesis de maestría y 9 de doctorado. Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias, es un socio muy activo de la Sociedad Mexicana de Inmunología y también de la Society for Leukocyte Biology. Tiene un sinnúmero de publicaciones, ha publicado decenas de artículos en revistas internacionales indizadas, tiene diferentes proyectos de investigación, tanto de CONACYT como de los fondos del Politécnico Nacional, además de tener relaciones académicas internacionales y nacionales de manera muy activa. Doctor Rommel, para nosotros acá en la Universidad Autónoma de Nayarit, pues es un gusto, un honor contar con tu presencia el día de hoy. Somos todo oídos y nuevamente gracias. Gracias por conectarte el día de hoy con nosotros. Al contrario, estimado Iván, el agradecido soy yo por darme la oportunidad de platicar con estos jóvenes acerca de esta estructura del razonamiento científico y precisamente de cómo hemos ido realizando nuestras investigaciones. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, pues espero que les parezca interesante lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, nada más déjenme comparto mi presentación. Perfecto. ¿Me pueden confirmar si ya se ve mi presentación? Sí, Rommel, ya la vemos. Perfecto. Muy bien, pues pues el tema principalmente que, con el cual vamos a conversar el día de hoy tiene que ver pues con un tema pues que probablemente hemos estado escuchando mucho en el último tiempo y que tiene que ver con este aspecto de las vacunas, ¿no? Y básicamente, pues, por la pandemia, la reciente pandemia que surgió y que estuvimos viviendo y que, bueno, que fue una herramienta crucial e importante para controlar evidentemente los estragos que estaba causando esta pandemia, ¿no? Entonces, deberé de comenzar la plática el día de hoy, pues mencionando precisamente que, pues, que no es la primera pandemia con la cual la humanidad nos hemos enfrentado, ¿no? Desde hace eh, desde hace un tiempo el ser humano ha venido sufriendo la presencia de diferentes pandemias a lo largo de su historia. Y digamos que un punto crítico que se cree que fue importante para que surgieran este tipo de padecimientos, pues fue precisamente esa transición que tuvimos como especie de pasar de ser una especie esencialmente nómada, recolectora, cazadora, con muy pocos seres humanos viviendo de manera conjunta, creando estas tribus y todo esto que se desplazaba y de manera continua, y un cambio importante en nuestra biología que fue, por ejemplo, de hacer esa transición de nómadas a ser sedentarios, gracias al descubrimiento de la agricultura y de la ganadería. Pues entonces ahora para tener nuestros alimentos, pues teníamos que estar asentados para estarlos cuidando, y eso favoreció que se empezaran a crear
los primeros pueblos, las primeras ciudades, en las cuales ahora había una gran cantidad de seres humanos conviviendo de manera conjunta, ¿no? Entonces, se ha descrito, se ha hipotetizado que esta transición en nuestro estilo de vida favoreció precisamente la transmisión de diferentes enfermedades infecciosas causadas por microorganismos. Y bueno, probablemente la primera descripción precisamente de una enfermedad infecciosa sea precisamente esta descripción de la plaga de Atenas, que es una de las primeras descripciones históricas de una pandemia, de una epidemia, que surgió allá por los años 430 a.C. y que es conocida como la plaga de Atenas, ¿no? Entonces, esta enfermedad fue muy bien descrita porque ocurrió precisamente dentro de una de las guerras que fueron muy bien descritas por un ilustre historiador griego de nombre Tucídides, que vamos a platicar un poco más adelante de la importancia de esta descripción, ¿no? Pero entonces, desde entonces, hay descripciones en la historia de epidemias y a lo largo de la historia de la humanidad, a partir de esta primera descripción, pues hemos venido sufriendo o se han venido registrando en la historia diferentes oleadas de pandemias que han asolado a la humanidad, ¿no? Entonces, es muy conocido, por ejemplo, esta enfermedad causada por esta bacteria, por Yersinia pestis, causando esta peste que somos como peste bubónica. Y, por ejemplo, ven ustedes, hubo dos oleadas diferentes, una en los años 500 después de Cristo, que fue conocido como plaga de Justiniano, y que en el mundo occidental se calcula, es decir, en el Imperio Bizantino, se calcula que causó aproximadamente 50 millones de muertes en esta época, ¿no? Mientras que quizá la más famosa, que es la conocida como muerte negra, en la cual hemos visto diferentes descripciones de esta plaga en diferentes representaciones artísticas, en la literatura, en cine, etcétera. Se ha visto, por ejemplo, que esta pandemia también fue provocada por Yersinia pestis y, bueno, ocurrió más o menos en la Edad Media y causó 25 millones de muertes estimadas en el mundo occidental, ¿no? Entonces, en nosotros en particular, aquí en América, pues obviamente no hemos sido pues inmunes a estos procesos, a estos padecimientos, a estas enfermedades, a estas pandemias. Y bueno, ustedes recordarán probablemente de sus clases de historia, por ejemplo, que uno de los factores que se dice que contribuyó a la caída del Imperio Azteca por parte de los españoles fue precisamente las enfermedades que traían los españoles consigo, ¿no? Y que probablemente lo que está mejor descrito, mejor caracterizado, es la plaga de la viruela que trajeron los españoles. Sin embargo, no fue la única enfermedad que diezmó a los aztecas. Hubo otra enfermedad que se conoce como cocolistli, que ha sido un poco complicado de poder definir cuál fue la agente causal, pero entre el cocolistli y la viruela, vean ustedes, se calcula que en las primeras décadas de la conquista, en que que los españoles entraron en contacto con esta población, el 90% de la población que habitaba estos lugares, el 90% sucumbió a las enfermedades y evidentemente este fue un factor pues que contribuyó de manera muy importante al establecimiento de la colonia de la Nueva España, ¿no? Precisamente esta terrible mortandad que se causó en los habitantes del Imperio Azteca, ¿no? Hay por ahí algunos estudios que han sugerido que esa enfermedad fue provocada por una salmonela. Entonces, todavía se sigue discutiendo y se sigue analizando y estudiando cuál fue el origen de esta enfermedad que fue el cocolistli, ¿no? Y hasta hace algunos años comentaba que probablemente la última pandemia descrita de una magnitud importante había sido la gripe española, que surgió principalmente hacia finales de la Primera Guerra Mundial, y precisamente por ese gran movimiento de tropas que hubo durante la Guerra Mundial, pues se favoreció que el virus se esparciera a lo largo
del planeta. Y vean ustedes, se calcula que entre 50 y 75 millones de personas sucumbieron a esta enfermedad provocada por un virus, por el virus de la influenza, ¿no? Y entonces, así pasa en nuestra historia en este planeta, y hasta que surge esta nueva enfermedad, el COVID-19, en el año pues de 2019, provocada por un coronavirus, por el SARS-CoV-2, y que hasta de manera reciente se ha estimado que ha provocado 6.8 millones de muertes a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto nos deja claro un mensaje, ¿no? Es decir, la humanidad continuamente ha estado ha estado sufriendo estos padecimientos epidémicos provocados por microorganismos. Y bueno, quizá ustedes están conscientes que una de las lecciones que dejó esta enfermedad del COVID-19 es que este es simplemente una pandemia más y que vamos a tener seguramente otras epidemias en el futuro. El problema es que no sabemos exactamente contra cuál va a ser el nuevo microorganismo que va a generar una nueva epidemia, ¿no? Sin embargo, creo que una de las cosas importantes que dejó esta nueva pandemia pues fueron precisamente las herramientas, ¿no? Las herramientas que se desarrollaron y como las estrategias para desarrollar estas nuevas herramientas. Entonces, ustedes recordarán que uno de los elementos importantes durante esta enfermedad del COVID-19 fue precisamente el desarrollo de la vacuna en contra de COVID-19, ¿no? Y eso en realidad fue un gran aliciente, fue un logro importante en la historia de la humanidad, porque cabe señalar que nunca en la historia de la humanidad se había desarrollado una vacuna de una manera tan rápida como la que se generó para esta enfermedad, ¿no? Y creo que muchos estudios han demostrado de manera importante pues el impacto que han tenido las vacunas en el desarrollo, sobre todo en la mortalidad y en la gravedad provocada por esta enfermedad, ¿no? Es decir, ya no es lo mismo que ocurría con las personas que se infectaban con este virus cuando los comparábamos con las personas que se infectaron en las primeras oleadas y que no tenían esta herramienta que les ayudara a combatir la enfermedad, ¿no? Entonces, aquí surge un elemento importante que son precisamente las vacunas, pero la pregunta que ustedes deben estar haciendo en sus mentes es, ¿qué hacen las vacunas? ¿Qué es lo que generan para que nosotros podamos tener una protección en contra de esta enfermedad infecciosa, en contra del COVID-19, ¿no? Entonces, lo que hacen las vacunas es explotar una característica de nuestro sistema, que es la generación de la inmunidad. Y este concepto de inmunidad se considera que la primera descripción de este concepto de inmunidad surge precisamente en las descripciones de lo que fue la plaga de Atenas, ¿no? Que yo lo habíamos platicado, de las primeras descripciones históricas que hay acerca de estos padecimientos provocados por las enfermedades infecciosas. Y el historiador Tucídides, en la descripción de su libro de las guerras del Peloponeso, él describe este pequeño párrafo que tomé de su obra, de las guerras del Peloponeso, que dice, muy brevemente, dice, los que habían escapado del mal sentían la miseria de los demás por haberla experimentado en sí mismos, aunque estaba fuera de peligro, porque no repetía la enfermedad al que la había padecido, ¿no? Entonces, esto es un elemento importante, ¿no? Es decir, lo que está diciendo aquí Tucídides es que las personas que se enfermaban y se recuperaban, entonces eran inmunes a una exposición o a las siguientes exposiciones que pudieran ocurrir con la misma enfermedad. Hoy podríamos decir, o lo podemos decir, al organismo que causó la enfermedad, ¿no? Al microorganismo que causó la enfermedad, ¿no? Entonces, esta es la primera descripción de este concepto de inmunidad. Y bueno, ahora en inmunología nosotros sabemos que esto es una inmunidad que surge de manera natural, ¿no? Es una inmunidad natural porque surge de la exposición con el microorganismo, con el agente causal de la enfermedad, simplemente que el riesgo para generar esta inmunidad puede ser muy alto, depende del agente infeccioso que nosotros estemos platicando, ¿no? Hay agentes infecciosos que pueden matar al 90% de los huéspedes, ¿no? Como es el caso
de los virus de ébola, por ejemplo. Entonces es un precio muy alto para generar un estado de inmunidad. Entonces, este es el gran riesgo, ¿no? Pero esta visualización de que existe este fenómeno de inmunidad fue quizá uno de los primeros pasos importantes para entender que en nuestro organismo había algo que nos podía proteger a exposiciones subsecuentes en contra de una enfermedad infecciosa. El punto es que primero teníamos que cursar, ¿no? Teníamos que tener una primera exposición para que se genere la inmunidad. Y esa primera exposición tiene un riesgo importante que dependerá del microorganismo que cause la enfermedad, ¿no? Entonces, digamos que este fue la primera visualización de este concepto de inmunidad, que es lo que las vacunas explotan actualmente. Y entonces, digamos, esto biológicamente siempre ha existido, este proceso, decíamos, de inducción de inmunidad natural por la exposición al microorganismo. Sin embargo, creo que viene un aspecto muy importante que es si nosotros podíamos de alguna manera artificial inducir esos estados de inmunidad sin la necesidad de correr el riesgo inherentes a padecer la enfermedad, ¿no? Y el ejemplo clásico uno de los primeros ejemplos en donde se trató de o se implementaron técnicas para poder inducir estos estados de inmunidad artificial ocurre con una enfermedad que ya lo habíamos platicado hace un momento, que es la viruela, ¿no? Entonces la viruela ha sido, bueno, era una enfermedad que asolaba de manera continua a la humanidad, ¿no? Ya platicamos qué ocurrió con el Imperio Azteca y diría yo con varios de las civilizaciones de América que todas vieron, sufrieron de manera importante con la viruela, con la llegada de los europeos. Sin embargo, esta enfermedad ha estado presente de manera importante en la historia de la humanidad y bueno, ha sido un microorganismo, un virus que frecuentemente ha causado este tipo de epidemias en la humanidad, ¿no? Entonces, uno de los aspectos importantes es que la viruela pues tiene una tasa de mortalidad pues relativamente alta, el 30% de las personas infectadas fallecían por la infección y de manera importante los que sobrevivían, las personas que sobrevivían y que generaban un estado de inmunidad, pues podían desarrollar secuelas pues graves como producto de esta infección, ¿no? Quizá las más notorias eran precisamente las lesiones que quedaban en la piel de las personas que sufrían la enfermedad, porque bueno, una de las características de la infección era precisamente la generación de estas lesiones, de estas pústulas en la piel, las cuales dejaban cicatriz. Pero quizás eso no era lo más grave, ¿no? Sino que en los casos más graves podía causar ceguera, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos eran, pues, evidentemente, daños al organismo muy importantes y que, bueno, había este riesgo, entonces, de mortalidad del 30%, ¿no? Entonces, una de las primeras o la primera forma registrada o descubierta para inducir un estado de inmunidad de manera artificial, es decir, con intervención del hombre, fue el proceso de la variolización, descrita o desarrollada por la cultura china, ¿no? Entonces, hay escritos del año aproximadamente 1000 después de Cristo, en donde se habla precisamente cómo de los casos de individuos que tenían viruela se tomaban las costras de las pústulas que se generaban en la piel. Estas eran secadas, perfectamente secadas, y una vez que estaban secas eran perfectamente maceradas, ¿no? Y una vez que este polvo macerado había sido obtenido de manera importante, entonces lo que se hacía era que se inoculaba en pequeñas lesiones en la piel de la persona a la cual se le quería inducir la inmunidad, o bien el polvo era insulfado, ¿no? Era introducido a través de las cavidades nasales, este polvo era insulfado en la persona que se le quería inducir la inmunidad. Y bueno, y entonces veían que este proceso podía generar un estado de inmunidad, ¿no? Entonces, sin embargo, obviamente, como ustedes lo estarán suponiendo, pues había también el riesgo de que las personas pudieran desarrollar la enfermedad y pudieran morir como consecuencia
de la enfermedad, ¿no? Entonces, en este caso, sin embargo, vean ustedes, uno de los aspectos importantes de la varolización, se estima que las tasas de mortalidad inducidas por el proceso de varolización eran significativamente menores que la tasa de mortalidad provocada por la inmunidad, por la infección natural, ¿no? Entonces, sin embargo, inducía protección de manera importante, inducía un estado de inmunidad que cuando había oleadas de viruela, estos individuos que habían sido variolizados, pues eran inmunes a la enfermedad, no desarrollaban ya las lesiones, y obviamente pues tampoco desarrollaban la ceguera inherente al proceso de la infección, ¿no? Entonces, el éxito o al ser de las pocas herramientas que había en estos tiempos para proteger con la viruela, pues hizo que este proceso, que este método de inducción de inmunidad artificial se fuera extendiendo de manera importante en las culturas del Lejano Oriente y del Medio Oriente, ¿no? Y bueno, es por estas razones, por la extensión de este proceso de varolización en las culturas en Asia, lo que provoca que ésta sea conocida por el mundo occidental. Y la persona que es considerada como responsable de introducir este proceso al mundo occidental es la esposa de un diplomático británico, del Imperio Británico, Lady Mary Montagu, quien al radicar con su esposo en su trabajo diplomático en el Imperio Turco, en Turquía, ella aprende o visualiza las ventajas de este proceso de varolización que se aplica en el mundo turco. Y bueno, ella cuando regresa a Inglaterra, bueno, evidentemente hace el proceso de varolización con sus hijos y es una promotora importante del proceso de varolización en el Imperio Británico, y entonces en el Imperio Británico se empiezan a implementar las campañas de variolización para inducir este tipo de protección, ¿no? Sin embargo, probablemente el proceso que nosotros consideramos como el punto, o que muchos autores consideran como el punto del nacimiento de del proceso que hoy conocemos como vacunación, es el desarrollado por Edward Jenner, nuevamente en Inglaterra, ¿no? Y básicamente lo que Jenner hace, o el descubrimiento, el razonamiento importante que hace Jenner para poder desarrollar este proceso de vacunación, tiene que ver con la aplicación o con el entendimiento de un conocimiento empírico que tenían toda la población en ese entonces, en esa época, y era que se rumoraba o se decía que las mujeres con las pieles más hermosas del Imperio Británico eran las personas que se encargaban, las mujeres que se encargaban de ordeñar, ¿no? Y el punto de por qué estas mujeres eran las que tenían las pieles más hermosas era porque, pues, evidentemente no eran inmunes a la viruela, ¿no? Eran inmunes a la viruela, entonces no tenían estas lesiones, no desarrollaban estas cicatrices derivadas de la infección por la viruela, ¿no? Y la pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué desarrollaban esta inmunidad, ¿no? Entonces, sabía que las vacas tenían un tipo de viruela particular, diríamos hoy es una viruela específica, un virus de viruela específica para la especie vacuna, que sería el virus de las viruelas de las vacas, ¿no? Entonces, de manera importante, cuando las ordeñadoras llegaban y extraían leche de estas vacas, que estaban cursando con viruela vacuna, pues cuando entraban en contacto al momento de ordeñar las vacas y entraban en contacto con las lesiones en las ubres de las vacas, pues las ordeñadoras, si tenían lesiones en la piel, podían infectarse con virus de la viruela de las vacas. Y un aspecto importante es que desarrollaban este tipo de lesiones, pero es lesiones que solamente se restringían a las zonas que entraban en contacto con las lesiones de las vacas, y entonces desarrollaban estas pústulas y este tipo de lesiones, pero otra vez insisto que solamente se restringían al sitio donde habían entrado en contacto y nada más, ¿no? Y entonces, este fue el hallazgo, este fue el punto que Jenner dijo, bueno, pues probablemente sea el factor que esté generando la inmunidad en las ordeñadoras.
Entonces, lo que hizo Jenner fue un experimento, hizo una prueba, en donde él, de una ordeñadora de nombre Sarah Nelms, que tenía este tipo de lesiones por haber entrado en contacto con las lesiones de las vacas, tomó el líquido de la pústula de las lesiones de la mano de Sarah Nelms y se las inoculó al primer niño que se considera el primer niño que fue vacunado a nivel mundial, que fue Jane Phipps, ¿no? Entonces Jane Phipps recibió el líquido de la pústula, fue inoculado, y en la descripción que hace Jenner del niño, pues le va a recordar mucho a lo que ustedes sintieron cuando fueron vacunados contra COVID-19, ¿no? Contra el SARS-CoV-2, ¿no? Digo, no sé cómo hayan reaccionado con su vacuna, pero bueno, yo sí lo recuerdo. Entonces, el cuerpo cortado, algunos malestares generales, incluso un poco de fiebre, ¿no? Pero síntomas que solamente duran unos cuantos días, ¿no? Y Jenner dice como 2 días después de que el niño fue inoculado con el líquido de la pústula de Sarah Nelms, pues el niño ya estaba perfectamente sano, ¿no? Entonces, para comprobar que el niño había generado un estado de inmunidad, lo que Jenner hace posteriormente es probar si el niño ha quedado, si el niño ha quedado inmune, y para ello lo que hace es inocular el líquido de la pústula de un enfermo con viruela humana, ¿no? Y de manera importante, el niño no desarrolla la enfermedad, no desarrolla, entonces demostrando que había quedado inmune, ¿no? Entonces, un hallazgo muy importante, porque entonces es considerado el nacimiento de la vacunación con este proceso desarrollado por Jenner. Jenner busca publicar sus hallazgos en la Real Sociedad Británica, en la Real Sociedad de Ciencias del Reino Unido, y desafortunadamente pues no tiene éxito en la publicación de sus resultados. Y cuenta la historia que pues con sus propios recursos él publica su trabajo, y esa es la razón por la cual los hallazgos de Jenner se pueden difundir a nivel mundial, ¿no? Entonces, en 1798 se publican los resultados de este proceso de Jenner, y vean ustedes, unos cuantos años después de que Jenner da a conocer su proceso para generar protección en contra de la viruela humana, inmediatamente se esparce a lo largo del mundo la ventaja del proceso de la vacunación de Jenner, ¿no? Entonces, el imperio francés rápidamente implementa una campaña de vacunación siguiendo el proceso de Jenner. El imperio ruso rápidamente implementa también en todas en todo su imperio, implementa el proceso de vacunación de Jenner. Y evidentemente a nosotros en ese entonces, pues recordarán, otra vez insisto, éramos una colonia de España, y entonces el punto que a nosotros nos interesa tiene que ver con que precisamente es en este momento que entonces el imperio español decide llevar a todas sus colonias este proceso de vacunación o la vacuna de Jenner, ¿no? Y el médico que es encargado de hacer este proceso de llevar la vacuna en las colonias españolas, en particular a la Nueva España, es Francisco Javier Balmis, ¿no? Entonces, en aquel entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo se transporta una vacuna, no? Es decir, creo que todos recordamos la gran desazón que hubo cuando se iban a distribuir las vacunas de RNA y todo el mundo andaba sufriendo por ultracongeladores, ¿no? Porque era un requisito indispensable para almacenar este tipo de vacunas contra el COVID-19, ¿no? Pues imagínense cuando estamos hablando de inicios del siglo XIX, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues refrigeración, pues mucho menos, ¿no? Entonces, ¿cómo llevaron la vacuna? Entonces, hay unos libros muy interesantes, unas historias muy interesantes que hablan precisamente de esta real expedición filantrópica para llevar la vacuna, en particular a la Nueva España. Y básicamente lo que se hizo fue reclutar a niños huérfanos
niños huérfanos que al momento de salir de España fueron inoculados, 2 niños fueron inoculados con la vacuna de Jenner para que durante el transcurso del viaje fueran desarrollando las lesiones y cuando la lesión alcanzaba su punto máximo, se tomaba el líquido de esas pústulas y se inoculaba a otros 2 niños, ¿no? Y de esa forma pudieron completar el viaje y poder traer la vacuna que llegó a la Nueva España, como está aquí descrito, en 1804, ¿no? Entonces, esto habla de que en ese entonces los imperios se dieron cuenta de la gran importancia que tenía el proceso de vacunación para conferir protección pues a todos los miembros del imperio, ¿no? Y que evidentemente pues era un aspecto muy importante para mantener la hegemonía de los diferentes imperios, ¿no? Entonces, esto fue esta historia, y bueno, y como ustedes recordarán, o como ustedes seguramente habrán escuchado, pues la viruela se declaró erradicada del mundo en la década de 1980, ¿no? Entonces, y la razón por la cual esta enfermedad fue erradicada, uno de los factores importantes que precisamente provocó la erradicación de esta enfermedad a nivel mundial, pues fue la implementación de campañas masivas, ¿no? De campañas masivas de vacunación. Por ejemplo, vean ustedes, en 1951 es el último caso reportado de viruela en México, en 1951, en el estado de San Luis Potosí. Y bueno, y conforme fueron pasando los años en Norteamérica, en Europa, en Sudamérica, en Asia, y finalmente el último caso reportado de viruela en un ser humano fue reportado en 1977 en Somalia. Ese fue el último caso reportado y a partir de este entonces ya no existe la viruela como un microorganismo que se transmita de manera natural. Hay por ahí las historias de que hay viales congelados con el virus, tanto en Estados Unidos como, como en Rusia, pero como enfermedad se considera a la viruela humana como erradicada, ¿no? Y esto nos muestra pues la gran importancia que tienen las vacunas y la importancia del desarrollo de las vacunas por Jenner. El siguiente elemento importante o el siguiente descubrimiento, diría yo, muy importante en el proceso de vacunación fue darnos cuenta que nosotros podíamos elaborar nuestras propias vacunas, es decir, no depender de que teníamos que tomar como enfermedades similares para generar protección contra la enfermedad que nos preocupaba, ¿no? Como el caso de Jenner, ¿no? Que era la viruela de las vacas, nos puede proteger contra la viruela humana, ¿no? Y entonces, una estrategia diferente fue la descubierta por Louis Pasteur, ¿no? Un genio de la química, un genio de la microbiología y un genio, un padre fundador, evidentemente, de lo que es la inmunología, ¿no? Entonces, Louis Pasteur, usted lo recordarán, tiene muchos hallazgos de manera importante en este y en otros campos de la ciencia, pero en particular, cuando hablamos del proceso de vacunación, es que él descubre que se pueden generar vacunas atenuando a los microorganismos que causan la enfermedad, ¿no? Entonces, su primer descubrimiento lo hace con una bacteria que causa el cólera de las aves. Hace algunos experimentos también partiendo con este principio de tomar a los patógenos y quitarles su capacidad de generar daño, es decir, atenuarlos. También lo hace con el caso de otra bacteria que es la bacteria responsable del anthrax. Pero probablemente en la historia, quizá la parte que ha sido más difundida es la historia que hay con respecto a la rabia, ¿no? Donde ya teniendo la experiencia previa de lo que ocurría con el cólera de las aves y con el anthrax, pues él aplica sus principios de decir, tenemos que tener o debe de haber alguna forma de atenuar a este agente infeccioso que evidentemente en ese entonces se desconocía que era un virus, pero con la experiencia que Pasteur tenía con respecto con los trabajos que había hecho con el cólera de las aves y con el anthrax, busca una manera de poderlo atenuar y bueno, y de esa manera descubre la vacuna contra la rabia, ¿no? Entonces, es aquí
Entonces, Pasteur es precisamente quien al descubrir este proceso de inducir inmunidad de manera artificial, atenuando al agente que causa la enfermedad, él es el que acuña el término de vacunación, precisamente para rendir honor al descubrimiento hecho por Jenner, por Edward Jenner en el siglo anterior, ¿no? Y entonces a partir de ahí, es decir, una vez que nos damos cuenta de que se pueden utilizar diferentes estrategias, digámoslo así, ahora dirían en las noticias, ¿no? Diferentes plataformas tecnológicas para el desarrollo de vacunas, que hay diferentes estrategias, entonces empieza a surgir un campo muy amplio y diverso de vacunas, ¿no? Entonces no es estrictamente una clase de vacunas, entonces ustedes lo recordarán, hay diferentes tipos de vacunas, como las que están aquí representadas, algunas recibieron o fueron muy utilizadas durante esta pandemia. Probablemente quizá la que más llamó la atención sean estas vacunas que están basadas en ARN mensajero, en ARN o en RNA, que precisamente fue una de las estrategias como muy recientes implementadas en este principio, pero que sigue el mismo principio que las vacunas que utilizaron Jenner, que utilizó Pasteur. Inducir inmunidad, provocando el menor daño posible, para generar un estado de protección en contra de la enfermedad, ¿no? En este caso, en contra del SARS, del virus del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, esto seguramente lo van a platicar en alguna otra clase, no voy a ahondar mucho en ello, pero bueno, ha habido un desarrollo tecnológico fabuloso, formidable, con respecto al desarrollo de las nuevas vacunas, y es muy claro que necesitamos vacunas para muchas enfermedades, ¿no? Entonces es muy claro, es decir, por ejemplo, antes de que habláramos del SARS-CoV-2, de este virus tan, tan importante, había otros agentes infecciosos que también estaban provocando grandes dolores de cabeza, ¿no? Y no por mencionar probablemente al principal de ellos, tenemos que hablar de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Mycobacterium tuberculosis causa una enfermedad que conocemos como tuberculosis y que antes del COVID-19 era el microorganismo que más muertes causaba a nivel mundial, ¿no? Aunque existe una vacuna en contra de Mycobacterium tuberculosis, no protege contra la principal manifestación de la enfermedad, que es la tuberculosis pulmonar, ¿no? Entonces, es muy claro y hay muchos años de estudios y de inversiones tratando de desarrollar vacunas que sean más eficientes para proteger contra tuberculosis pulmonar, ¿no? Pero ¿qué hablamos de tuberculosis? Tenemos que hablar del segundo agente que también causaba una gran cantidad de muertes a nivel mundial, que es el virus de la inmunodeficiencia humana. El virus de la inmunodeficiencia humana, la pandemia de los 80s, lo llaman por ahí, es una enfermedad que surgió en la década de los 80s, que provoca una inmunodeficiencia y bueno, favorece que entonces los pacientes sufran otro tipo de infecciones o los vuelve más susceptibles a sufrir infecciones por patógenos poco comunes, ¿no? Entonces, a pesar que llevamos prácticamente más de 40 años o prácticamente 40 años de conocer a este agente y de que se han buscado vacunas, aún no existe una vacuna que sea eficiente contra la protección del virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud aquí ilustra, ¿no? Algunas vacunas, aproximadamente 50 vacunas que están en desarrollo o en estudio, y que esto evidentemente pues habrá que sumar seguramente. Digo, vean ustedes en la lista, no estaba el coronavirus porque ni siquiera lo teníamos en el radar, y no dudo que pues el próximo agente que cause la próxima pandemia pues tal vez tampoco esté en esa lista, y bueno, pero al menos ya tenemos las herramientas y la tecnología para desarrollar. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Antes de que pase a la siguiente parte. Creo que no, Romel. No. Bastante claro. Ok. Ok, perfecto. Entonces, una de las preguntas importantes que digamos es una de las razones importantes por la cual existe el campo de la inmunología es tratar de entender
¿cómo se genera esa inmunidad? ¿Cómo se genera esa inmunidad? Para que nosotros podamos saber cómo regular este proceso para inducir una mejor inmunidad o una inmunidad que sea más o que sea protectora en contra de los diferentes patógenos que nosotros nos podemos encontrar, ¿no? Entonces, esa es una parte importante. Entonces, para que nosotros podamos entender cómo se genera la inmunidad, tenemos que entender cómo funciona la generación de esa inmunidad. Y esa inmunidad se genera a través de un sistema único en nuestro organismo, que es el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, el sistema inmunológico es el responsable precisamente de generar este estado de inmunidad, ¿no? Y bueno, tampoco es una clase de inmunología, entonces no voy a ahondar mucho en ello, pero sí comentaré que uno de los aspectos importantes, evidentemente, del aspecto de cómo se desarrolla esta inmunidad, es primero entender, pues, quiénes son, pues, los jugadores que van a desarrollar esta actividad dentro de nuestro organismo, ¿no? Digo, es como cuando vemos la alineación del partido, ¿no? En la delantera van a estar tales jugadores, ¿no? En el medio campo van a estar tales, en la defensa tal y en la portería tal, ¿no? Entonces, más o menos haciendo esa analogía digo, no sé qué tanto les gusta el fútbol, digo, la analogía siempre que me gusta es con el fútbol americano, porque es un deporte que me gusta mucho, pero bueno, ya sé que no a todo el mundo le gusta. Entonces, digamos, si nosotros viéramos quién es la alineación de la respuesta inmune, quiénes son los jugadores que participan en el desarrollo de la respuesta inmune, pues tendríamos que decir que son los leucocitos, ¿no? Los glóbulos blancos que encontramos de manera abundante en la sangre. Y bueno, y como en todo, pues hay células que son, pues como las estrellas, ¿no? ¿Quiénes son las estrellas de la respuesta inmune? Es como si otra vez preguntáramos, pues ¿quiénes son las estrellas del fútbol, no? No, Cristiano Ronaldo y Messi, ¿no? Es lo primero que siempre viene a la mente, ¿no? Cristiano y Messi, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, las estrellas del sistema inmunológico, pues son siempre estas dos células, los linfocitos B y los linfocitos T, ¿no? Ya lo platicaremos un poquito más adelante por qué, ¿no? Entonces, ellos son responsables estrictamente en la generación de ese estado de inmunidad, que veíamos, por ejemplo, que es aprovechado por el estado de las vacunas. Sin embargo, como Cristiano y como Messi, no juegan solos, ¿no? Para que Cristiano pueda meter sus goles, para que Messi pueda ganar la Copa del Mundo, pues necesita de un equipo que va a desarrollar ciertas funciones dentro del campo de juego y que va a permitir, pues, que Messi haga las jugadas que hace y que Cristiano Ronaldo pueda meter los goles que, es decir, solitos no pueden, necesitan de un equipo. Y esa es una parte importante. ¿Quiénes son los otros jugadores del equipo, no? Entonces tenemos diferentes poblaciones celulares ahí descritas, ¿no? Tenemos células linfoides, como son los linfocitos gamma delta, los linfocitos NK, los linfocitos NKs, células de origen mieloide, como los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, células dendríticas, macrófagos y los mastocitos, ¿no? Entonces, digamos, esa es la alineación, ¿no? Y usualmente siempre se considera que los primeros que entran en acción cuando hay un proceso infeccioso son los que están agrupados en este lado de la diapositiva, ¿no? Profesor, ¿Sí? perdón que le interrumpa, pero ahorita se me vino una pregunta a la mente con la pregunta de la inmunodeficiencia, que si alguna de las vacunas que usted mencionó que habían probado o algo así, se probó en seres humanos o nunca se llegó a probar ninguna o nunca se creó ninguna. ¿Cómo? No entendí la pregunta. De la inmunodeficiencia, usted mencionó que ¿El virus de la hasta ahorita, inmunodeficiencia humana? ajá, que nunca se encontró una ¿Vacunas para el vacuna. virus de la inmunodeficiencia humana? Ajá, que si se Perfecto. creó una y se probó La en última personas, vacuna nunca. que se creó para el virus de la inmunodeficiencia humana fue puesta a prueba, digamos, como en los últimos pasos. O sea, se aplicó en humanos y se vio y se analizó qué tan buena era para proteger en contra de la enfermedad. Ajá, o sea, ya en humanos, se probó en humanos. Y los resultados fueron decepcionantes, porque en ese estudio se vio que la vacuna no inducía un buen estado de protección en contra de la enfermedad, ¿no? Entonces,
Digo, y es triste, pues, porque digo, para que un candidato de vacuna llegue a esas fases, se ha invertido muchísimo dinero, mucho tiempo y mucho esfuerzo. Ajá. Pero sí, digo, por eso ha sido decepcionante. No era un candidato que era muy provisorio, pero cuando fue sometido a pruebas para ver si podíamos utilizarla como una vacuna, no demostró que tuviera buenos efectos protectores en contra de la enfermedad, ¿no? Entonces, en el caso de la virus de la inmunodeficiencia humana, no es que no se haya intentado. Se ha intentado, pero hasta el momento los intentos que se han hecho no han tenido los resultados necesarios para que puedan ser aplicados como una vacuna que en realidad induzca protección, ¿no? Esa era tu pregunta. Sí, gracias. A ti, Ismael, por la pregunta. Ok, entonces, retomando, entonces, más o menos así es como de manera general se habla que los... Yo tengo, bueno, disculpe, yo tengo otra pregunta. Ajá. Este, Adelante, Frida. sí, Adelante, Frida. ¿todas las vacunas se prueban primero en animales o van directamente a los humanos? No, jamás va directo en humanos. No, o sea, de lo que hizo Jenner a lo que tenemos hoy, pues ya han pasado unos cuantos siglos, ¿no? Entonces han surgido muchas regulaciones importantes de cuáles son los pasos que debe de seguir este proceso para decir, yo creo que tengo una vacuna, cuáles son los pasos que hay que seguir para que se puedan, en primera instancia, aplicarse en humanos, ¿no? Entonces, hay toda una serie de pasos muy bien descritos. Digo, no los traigo en esta presentación porque no es el propósito de hablar cómo se generan las vacunas, ¿no? Bueno, ese era el punto, ¿no? Entonces, haz de cuenta que dices, Sí, bueno, porque usted mencionó que... identifico al microorganismo, sale, ahí está el microorganismo. Ok, ¿cuáles son los antígenos potenciales que me pueden inducir protección? Pues yo creo que estos, ¿no? Ahora, ¿cómo los voy a dar? ¿En qué plataforma voy a poner esos antígenos, ¿no? Y entonces ya una vez que tienes un trabajo como de haber identificado esos candidatos, lo que haces es probar en modelos animales en primera instancia, ¿no? Generalmente el modelo animal que típicamente se utiliza en primera instancia son los ratones, ¿no? Y lo primero que se busca es, ¿esos antígenos inducen una buena respuesta inmune? Sí, perfecto. Me protegen contra el agente infeccioso en modelos animales, ¿no? En modelos animales. Siempre todos esos estudios se hacen primero en modelos animales, ¿no? Entonces, ¿Y se hace tampoco todo han esto. llegado a ocasionar efectos secundarios como deformidades o algo así? ¿Quién? Las vacunas, ¿En quiénes? en nosotros, los humanos. N- re- eh, Otra vez, todas las vacunas que se aplican hoy en día, han seguido una serie de estudios para probar su seguridad, ¿no? Eso es lo primero que se evalúa. De hecho, ya no me permitiste platicar de cómo era la historia del desarrollo de las vacunas, pero una de las primeras cosas que se prueba cuando las vacunas han pasado todas esas partes que se les conocen como partes preclínicas. El primer estudio que se hace en humanos es con poquitos voluntarios y lo primero que se evalúa es la seguridad de la vacuna. Antes de si es buena induciendo inmunidad, si es buena induciendo protección contra la enfermedad, etcétera, lo primero que se evalúa es la seguridad de la vacuna. Y durante las etapas subsiguientes del desarrollo de la vacuna, que es donde sí se empiezan a evaluar los conceptos de inmunidad y de manera importante de protección contra la enfermedad, se continúa evaluando la seguridad de la vacuna, ¿no? Y de hecho, el que una vacuna se aplique no quiere decir que la seguridad ya no sigue siendo importante. Cualquier efecto adverso que pueda asociarse con la aplicación de una vacuna tiene que ser reportada y tiene que ser analizada por las instituciones de salud del país donde se está aplicando la vacuna, ¿no? Entonces, hay un seguimiento continuo precisamente de la seguridad de las vacunas. Ok, entonces todas las vacunas deben de cumplir con unos parámetros, ¿qué no? Para hacer, ¿cómo se llama?
para ser consideradas realmente seguras para nosotros? Completamente. Es lo primero que se evalúa. Con los lineamientos de hoy en día. Digo, porque todos estos lineamientos obviamente no existían en la época de Jenner ni en la época de Pasteur, ¿no? Pero con base en todo lo que fuimos descubriendo, todas las cosas que podían pasar, se fueron estableciendo como todos estos lineamientos. Y insisto, lo primero que se evalúa de una vacuna en los humanos es su seguridad. Y la seguridad de la vacuna no es que diga, ya en esta etapa ya le ponemos palomita, en las siguientes etapas no nos importa. La seguridad se sigue evaluando en las siguientes etapas del desarrollo de la vacuna. E incluso, otra vez insisto, cuando una vacuna es aplicada, es obligación del sistema de salud nacional dar un seguimiento a los posibles efectos adversos que están asociados con la vacuna, porque necesitan ser analizados y estudiados para ver si ese efecto adverso que se reporta está asociado con la aplicación de una vacuna. Entonces, digamos que las vacunas siempre están en evaluación de si hay estos efectos adversos. Ok, muchísimas gracias. Al contrario. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Claro, adelante, adelante. Antes de que siga hablando de fútbol. Bueno, es que usted nos mencionaba sobre la inmunidad natural, que se da cuando ya se tuvo como la enfermedad inmunidad natural. ¿Por qué el COVID no creó esa inmunidad? O sea, podías seguirte dando 2, 3 veces y te daba como igual de fuerte, a lo mejor no tan fuerte, pero pues te daba. No, la pregunta, Fernanda, es cuánto tiempo dura la inmunidad. O sea, no es que no generará inmunidad. La pregunta es cuánto tiempo dura esa inmunidad. Y la verdad, al ser un nuevo microorganismo, no lo entendíamos. La verdad, no lo sabíamos, ¿no? Entonces, hay que pensar en dos factores importantes, ¿no? Es decir, una vez que se genera la inmunidad, hay algunos casos reportados de cómo puede durar literalmente años, ¿no? Años después de que ocurrió la exposición, puede mantener la inmunidad. Pero hay algunos casos, otra vez, ¿de qué depende? Del microorganismo, que solamente puede durar unos cuantos meses, ¿no? Entonces, depende de varios factores. Y el factor principal tiene que ver con el microorganismo. Y el microorganismo, ¿qué es lo que está haciendo nuestra respuesta inmune? ¿No? Entonces, digamos que de eso es lo que depende de manera importante. No es que no hubiera generación de inmunidad, ¿no? Es por qué duró, en algunos casos, duró tan poco la inmunidad en algunos pacientes. Entonces, de eso depende, ¿no? Entonces, digamos que la respuesta principal o el primer punto de vista acerca de esa pregunta es que depende del microorganismo, ¿no? Otra vez, insisto, hay microorganismos, por ejemplo, en el caso del virus de la influenza de 1918, yo recuerdo haber visto ahí algunos estudios que 90 años después de que las personas se habían expuesto al virus, seguían teniendo anticuerpos en circulación en contra del virus. Claro, alguien dirá, pues eso no quiere decir que sea inmunidad, ¿no? Pero bueno, pero hay elementos que indican que 90 años después de que el individuo se expuso al virus de la influenza de 1918, seguía teniendo anticuerpos, que es un elemento importante para la generación de inmunidad, ¿no? Entonces, depende del microorganismo y qué haga el microorganismo con nuestra respuesta inmune, ¿no? Porque ahorita lo que voy a platicar es un esquema como muy general de cómo se desarrolla una respuesta inmune, pero evidentemente, pues así como hay diferentes patógenos que inducen diferentes cosas, pues evidentemente la respuesta inmune, hay cambios interesantes en la respuesta inmune dependiendo del microorganismo que nos está infectando, ¿no? Yes. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces continúo con la alineación de los elementos del sistema inmunológico, ¿no? Entonces, digamos, esos son los elementos celulares que típicamente se consideran que participan en la respuesta inmune. Y bueno, la pregunta importante, estos son los jugadores, ¿cuál es la estrategia? ¿No? ¿Cómo
cómo se desenvuelven en el campo los jugadores. Y entonces aquí viene un esquema, pues digamos como general, ¿no? Como general de qué es lo que ocurre con este proceso. Permítame un momento, voy a prender la luz porque no sé por qué ya me quedé sin luz. Espérenme tantito. ¿Dónde está mi...? Ahí se sigue viendo mi presentación, ¿verdad? ¿Sí? Gracias. Ok, entonces, ¿cómo se desarrolla esa respuesta inmune? Entonces, vamos a poner aquí el ejemplo de cómo se induce esa respuesta inmune con una vacuna, ¿no? Con una vacuna. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es la introducción de la vacuna. Aquí está. Entonces, inoculamos la vacuna, ¿no? Entonces, la vacuna es inoculada, por ejemplo, recordemos lo que pasamos cuando nos fuimos a nuestra campaña de vacunación, y pues lo que hicieron fue que inocularon por vía intramuscular nuestra vacuna, ¿no? Entonces, sobrepasaron nuestras barreras y nos colocaron el preparado de la vacuna, nos lo colocaron en nuestro brazo, ¿no? Entonces, un aspecto importante es que los inductores de la respuesta inmune, que son los antígenos, que es un elemento importante que componen las vacunas, junto con algunas sustancias que se conocen como adyuvantes, inducen una primera respuesta inmunológica, que es esta respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, se supone que en esta respuesta inflamatoria participan de manera importante, por ejemplo, los macrófagos, ¿no? Los macrófagos que están residiendo en estos tejidos son activados ya sea por los adyuvantes o por los mismos antígenos, y eso van a inducir entonces un estado inflamatorio, que la inflamación en el contexto de la respuesta inmune tiene un papel muy importante como un elemento de activación del sistema inmunológico, ¿no? Cada vez que hay un proceso inflamatorio, es la voz de alarma del sistema inmunológico para indicarle que ha ocurrido el ingreso de una sustancia que debe de ser reconocida y que debe ser atacada, ¿no? Ese es el papel de la respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, esto es tomado por los macrófagos y aquí entonces induce inflamación, y esa inflamación actúa sobre mi siguiente jugador, que son las células dendríticas. Entonces, las células dendríticas es pues, otra de las estrellas del sistema inmunológico, porque toman estos antígenos que están presentes en las vacunas y llevan las señales o llevan los antígenos que están presentes en las vacunas, lo llevan al sitio de activación de los linfocitos T y de los linfocitos B, ¿no? Entonces, esta migración de la célula dendrítica tiene un papel fundamental para que ocurra esta activación, y la célula dendrítica lo que va a hacer es activar precisamente a los linfocitos T en sus diferentes brazos, ¿no? Y una vez que estos linfocitos T se han activado, entonces los linfocitos T pueden colaborar con los linfocitos B, que son los responsables de generar los anticuerpos, que como mencionaba hace un momento, es probablemente uno de los elementos responsables o el más reconocido como elemento responsable de la generación de la inmunidad, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, del SARS-CoV-2, en las vacunas de SARS-CoV-2 se decía, las vacunas lo que tienen que inducir es la generación de anticuerpos que neutralicen la capacidad infectiva del virus SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, en teoría, lo que hacían nuestras vacunas cuando fuimos y nos vacunamos, pues ocurrió todo este esquema, ocurrió todo este proceso para que se indujeran los anticuerpos, y estos anticuerpos entonces pudieran tener un efecto protector en contra del virus de SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, digamos como que esa es la estrategia general de la respuesta inmune, ¿no? Pero si ustedes se dieron cuenta, en esta descripción solamente hablamos de unos cuantos jugadores: macrófagos, células dendríticas, linfocitos T
y linfocitos B. Nada más, ¿no? Fueron todos los jugadores que típicamente, y otra vez insisto, ustedes toman cualquier libro de inmunología o ven la respuesta inmune contra el microorganismo, contra lo que sea, generalmente van a ver siempre este esquema general. Por eso insisto, es un esquema general de la respuesta inmunológica. Y entonces ustedes obviamente se preguntarán, como yo en su respectivo momento me lo pregunté cuando empecé a aprender inmunología, es, ¿y dónde están en este esquema las otras células del sistema inmunológico? ¿Qué función están teniendo las otras células del sistema inmunológico en este contexto de la respuesta inmunológica? Y la célula que a nosotros nos llamó poderosamente la atención es precisamente esta célula que es el mastocito, o también conocido en nuestro idioma. Digo, no sé si en otros lares así lo llamen, pero al menos aquí en México el otro sinónimo que utilizan es el de célula cebada, ¿no? Entonces, como ustedes ven, el mastocito o célula cebada generalmente es excluido de estos esquemas del sistema inmunológico, ¿no? Entonces, sin embargo, pues es una célula que forma parte del sistema inmunológico. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su contexto dentro de este mecanismo de inducción de respuesta inmunológica? Entonces, nuestro desconocimiento de esta célula, en este rubro en particular del desarrollo de la respuesta inmune, no se restringe tanto a que sea una célula que recientemente se descubrió, ¿no? Vean ustedes, la primera descripción del mastocito fue realizada en 1877, a finales del siglo XIX, por un genio, ¿no? Por un genio de la inmunología, de nombre Paul Ehrlich, quien describe por vez primera a esta célula y que la bautiza en alemán como Mastzellen, que si la tradujéramos de manera literal quiere decir célula bien alimentada, ¿no? Entonces, Paul Ehrlich la bautiza como Mastzellen y bueno, en honor a esa descripción de Paul Ehrlich es la razón por la cual yo prefiero llamarlo mastocito en vez de célula cebada, ¿no? Entonces, es la primera descripción, ¿no? En su tesis de doctorado de Paul Ehrlich, cuando Paul Ehrlich tiene 24 años, hace esa descripción de esta nueva población y de otras células, ¿no? Pero en particular voy a hablar de estas células, ¿no? Del Mastzellen, de los mastocitos, ¿no? Ahí es cuando hace la primera descripción, ¿no? Y entonces, con el descubrimiento de una nueva población celular, pues viene la pregunta inherente. ¿Qué función está desempeñando esta célula en el organismo, ¿no? Entonces, no quiero ahondar mucho en ello. Básicamente, como ustedes pueden ver en esta tabla que está ilustrada aquí, vienen muchas propuestas, muchas hipótesis de en dónde creen estos autores que podría estar funcionando el mastocito dentro de la fisiología del organismo, pero todas son hipótesis, porque pues no hay un sistema experimental que pueda poner a prueba si estas hipótesis son verdaderas o no. Entonces, lo que sí es cierto es que los mastocitos residen de manera abundante en los principales puertos de entrada de los diferentes microorganismos, y esto es en el tejido conectivo y en las mucosas, ¿no? En estos dos ambientes vamos a encontrar a los mastocitos residiendo de manera natural. Ahí los vamos a encontrar residiendo de manera natural, y como ilustran estas fotografías por inmunofluorescencia, pues en una cantidad bastante abundante, ¿no? Hay una gran cantidad de mastocitos residiendo en estos tejidos de manera natural. Es decir, antes de que llegue el microorganismo, ahí están habitando los mastocitos en los tejidos, ¿no? Antes de que lleguen ahí están, ¿no? Y otro aspecto importante es que los mastocitos los vamos a encontrar asociados de manera importante principalmente a los vasos sanguíneos, ¿no? Ahí es donde los vamos a encontrar. Entonces, anatómicamente, esto es una de las primeras pistas que nos está indicando cuáles podrían ser esas posibles funciones del mastocito. Y la segunda pista tiene que ver con el contenido de los gránulos que tienen los mastocitos. Entonces, Paul Ehrlich puede descubrir esta célula porque sus gránulos realizan un fenómeno que histológicamente se conoce como metacromasia, ¿no? Entonces, estos gránulos son muy abundantes, tienen una gran cantidad de sustancias, y el aspecto que le llama la atención principalmente
o que se describe con posterioridad, es que estos gránulos de las células están armados o tienen una gran cantidad de mediadores inflamatorios y quizá poseen contienen uno de los mediadores inflamatorios más potentes conocidos por nosotros, que es la histamina, ¿no? Los mastocitos, en el gránulo de los mastocitos hay una gran cantidad de histamina, el cual es un típico inductor de inflamación. Tiene grandes cantidades. Y el segundo aspecto importante es que cuando el mastocito se activa, puede liberar esta histamina, estos mediadores inflamatorios, unos cuantos segundos después de que ha sido activado, ¿no? Entonces, esto le da una característica al mastocito con respecto a otras células del sistema inmune, y es la capacidad de inducir una rápida respuesta inflamatoria cuando es activado. ¿Qué tan rápida? Segundos. Segundos después de que ha sido activado, ¿no? Y bueno, y puede mantener este proceso inflamatorio en el tiempo con diferentes mediadores, ¿no? Entonces, al cabo de minutos puede producir otro tipo de mediadores inflamatorios, como son los derivados del ácido araquidórico, y horas después de la activación puede mantener el proceso inflamatorio produciendo diferentes citocinas y diferentes quimiosinas, que también muchas de ellas participan de manera importante en el proceso inflamatorio. Entonces es muy claro, ¿ok? Y entonces dice, bueno, pues perfecto. ¿Qué es lo que hay aquí en estos gránulos? Inflamación. Y un blanco clásico de la inflamación son los vasos sanguíneos. Entonces, pues creo que es muy claro cuál es la función de la célula, inductor de inflamación. Sin embargo, lo primero que nosotros conocemos de esta célula tiene que ver con una enfermedad en la cual el sistema inmunológico tiene un papel importante y en general los mastocitos tienen un papel central en esta enfermedad, que son las enfermedades alérgicas, ¿no? O los fenómenos de hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Entonces, básicamente este hallazgo se deriva de que en la década de los 50 se sabe que la histamina es un elemento importante en el desarrollo de los cuadros alérgicos, y dice, mira, la histamina hace lo mismo o tiene las mismas reacciones que ocurren en un paciente alérgico. ¿Qué células tienen histamina? El mastocito tiene histamina, y entonces nace todo este campo para tratar de entender cómo se activan los mastocitos en los cuadros alérgicos, ¿no? Entonces se hace un análisis muy detallado a nivel molecular de cuáles son las señales que lo están activando, cuáles son los mediadores que inducen su activación, cuáles son las moléculas que intervienen en las vías de señalización de estas vías de activación, etcétera, y todo con el propósito de generar fármacos que sean útiles para el tratamiento de esta enfermedad, ¿no? De los cuadros alérgicos, que bueno, todos ustedes sabrán que las alergias es un cuadro, un padecimiento, pues bastante común en la población, ¿no? Entonces se invierte mucho dinero en investigar para tratar de entender qué es lo que está haciendo el mastocito en esta enfermedad. Y generalmente todos los que estudiamos inmunología, esto es lo primero que escuchamos del mastocito, ¿no? Esto es lo que escuchamos del mastocito, decir, esta célula tiene un papel importante dentro de una enfermedad que son las alergias, ¿no? Pero ustedes recordarán, o en las hipersensibilidades tipo 1, pero ustedes recordarán que una de las manifestaciones más severas de una hipersensibilidad tipo 1 es una afección que se conoce como choque anafiláctico. Y el choque anafiláctico puede llevar a la muerte al paciente. Y entonces cuando uno pone todo eso en contexto, dice, caray, pues ese mastocito pues como que es cosa seria, ¿no? Es decir, es una célula realmente peligrosa en el sistema, porque si se activa de manera simultánea, de manera sistémica en el organismo, puede provocar la muerte del individuo, ¿no? Como seguramente lo habrán leído en alguna noticia de estas personas que se exponen a algunos antígenos alimentarios, ¿no? Algunos alérgenos alimentarios como cacahuate o como nuez, que puede provocarles muerte por choque anafiláctico. Y eso es lo que todo mundo aprendemos en nuestros cursos de inmunología por vez primera por esta célula, ¿no? Pero como el doctor Iván les comentaba, mis raíces son profundamente en el campo de la biología. Y una de las cosas que nosotros aprendemos en biología, es decir, así como ustedes rezan el Padre Nuestro de manera frecuente
el credo, el Ave María, etcétera. Así nosotros los biólogos, en nuestra disciplina, siempre, esta es nuestro rezo de todos los días para San Teodosius Dobzhansky, ¿no? Uno de los primeros investigadores que aplicó los principios de genética para explicar fenómenos de evolución, ¿no? Y lo que Dobzhansky crea una publicación que tiene como título esto: nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Nada, nada tiene sentido. Y entonces, digo, otra vez, en la mañana, al mediodía y en la noche, yo rendía pleitesía a Teodosius Dobzhansky, ¿no? Nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Y entonces cuando me platican en mi primera clase de inmunología que el mastocito hace esto, dije, ah, caray, pues ¿cuál fue la presión selectiva que llevó que nosotros conserváramos esta célula que es tan peligrosa para el organismo? Porque no me puede inducir la muerte. Pero ¿cuál fue esa presión selectiva? Porque evolutivamente conservamos esta célula que es tan potencialmente peligrosa para el organismo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no conocemos o que no conocíamos con detalle cuál era esa función fisiológica que está desarrollando la célula en el organismo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y cuál es esa función fisiológica? Entonces, una de las primeras hipótesis podría ser, es que el mastocito acaba de surgir de manera reciente, y no ha habido chance como de que la evolución ponga a prueba el funcionamiento de la célula, ¿no? Y entonces nos vamos a ver cuándo surge por vez primera el mastocito en el proceso evolutivo, y nos damos cuenta que los mastocitos o unas células parecidas a los mastocitos, seguramente los precursores del mastocito, surgieron hace 650 millones de años con un grupo de cordados, que recuerden, los vertebrados somos cordados, pero estos cordados no tienen vértebras, ¿no? Y son estos urocordados, ¿no? Entonces, hasta ahí se ha visto que hay una célula que tiene toda la cara de mastocito y surgió hace 650 millones de años. Y entonces, cuando surgen los vertebrados, conservan a la célula, ¿no? Y entonces todos los vertebrados, desde los peces hasta los mamíferos, que son los que más recientemente surgieron desde el punto de vista evolutivo, lo conservamos, ¿no? Entonces, eso implica que hay una ventaja selectiva de esta población celular que ninguna otra célula del sistema inmunológico lo puede tomar, ¿no? Porque si hubiera sido de esta forma, pues entonces probablemente otra cosa hubiera hablado con esta célula, ¿no? Sin embargo, este sería como este concepto con base evolutivo de que esta célula se conservó porque nadie más podía tomar esa función. La pregunta es, ¿cuál es esa función? ¿En qué es crítico el mastocito que ninguna otra célula del sistema inmunológico puede tomar esa función, ¿no? Entonces, si vemos más o menos, si hablamos nuevamente o ahondamos o detallamos un poquito más cómo se desarrolla la respuesta inmunológica en contra de un patógeno, pues vamos a poner este esquema que sería como el Google Maps que utilizarían los patógenos para llegar al interior de nuestro organismo, ¿no? Entonces, los patógenos usualmente van a estar en un ambiente externo y digamos que van a estar impedidos de entrar a nuestro organismo por las barreras. Generalmente estas barreras se pueden presentar en forma de microbiota, que están recubriendo todas las superficies de nuestro organismo, y por nuestro tejido epitelial, ¿no? Entonces, estas barreras impiden que los patógenos puedan ingresar al interior de nuestro organismo, en particular al tejido conectivo, que es lo que ya consideraríamos como el interior del organismo. Sin embargo, cuando ocurre una lesión en las barreras, o bien que eso ocurre frecuentemente con muchos patógenos, sobrepasan estas barreras, es decir, los mismos patógenos tienen mecanismos que les permiten sobrepasar las barreras, entonces el patógeno va a poder atravesar las barreras y se va a ubicar en el tejido conectivo. Y si llega al tejido conectivo, una de las células que está residiendo de manera natural aquí son los mastocitos, ¿no? Entonces, esa es la parte que nuestro grupo de trabajo se ha abocado a estudiar, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que ocurre cuando un mastocito
está en presencia de un patógeno. Y entonces hemos analizado diferentes patógenos en esta historia, ¿no? Hemos analizado, por ejemplo, qué es lo que ocurre con un patógeno fúngico como es Candida albicans, qué es lo que ocurre con un patógeno bacteriano como Listeria monocytogenes, qué es lo que ocurre con otro patógeno bacteriano como es Mycobacterium tuberculosis, o qué ocurre con otro patógeno como es Brucella abortus, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el mastocito? Entonces, lo que hace el mastocito es que ellos tienen diferentes receptores, que tampoco voy a ahondar aquí, pero tienen receptores que le permiten detectar la presencia del patógeno. Y al momento que detectan la presencia del patógeno, se activan. Es decir, no solamente se activan por alergias, también pueden ser activados por la presencia de patógenos. Y al activarse a la presencia de patógenos, ¿qué es lo que hacen? Liberan sus mediadores inflamatorios. Los mismos mediadores inflamatorios que se liberan en el proceso alérgico. Ajá. Y esos mediadores inflamatorios, entonces, hacen lo que hacen todos los mediadores inflamatorios, van a actuar sobre los vasos sanguíneos cercanos al sitio donde se encuentra el mastocito, alteran la permeabilidad del vaso sanguíneo y permiten que se desarrolle el proceso inflamatorio. Y en consecuencia, que empiezan a ser reclutados en el sitio de la infección, pues los otros elementos de la respuesta inmunológica que van a tratar de contener la infección, como neutrófilos o como más macrófagos, ¿no? Entonces, esta parte es la que nuestro grupo ha estado investigando de manera activa. Entonces, digamos que uno de los mecanismos protectores o fisiológicos que está desarrollando el mastocito en nuestro organismo es dar la voz de alarma. La voz de alarma cuando un patógeno ha alcanzado el tejido conectivo. Y entonces sería como nuestra voz de alarma para indicar al sistema inmunológico que se ha ingresado un patógeno, ha ingresado al tejido conectivo. ¿Ok? Y sería la primera función que tendría de manera importante. Sin embargo, estudios recientes realizados por otros grupos, ya, nos encantaría también trabajar en esto, pero realmente no se ha podido hasta el momento. Entonces, otros grupos han demostrado que estos mediadores inflamatorios, que sean liberados por el mastocito al momento de la infección, no solo permiten que lleguen nuevas células del sistema inmunológico, sino que permiten que se active la otra estrella que habíamos platicado de la respuesta inmunológica, que son las células dendríticas, ¿no? Y como platicamos, esas células dendríticas tienen un papel clave para la activación de las estrellas del sistema inmunológico, que son los linfocitos T y los linfocitos B, ¿no? Entonces, de eso depende. Entonces, si hay una buena activación de las células dendríticas, pues las estrellas van a entrar en acción más rápido, ¿no? Y se ha visto que la inducción de la inflamación por los mastocitos promueven precisamente la activación de la célula dendrítica. Y bueno, como lo habíamos platicado, las células dendríticas entonces pueden llegar al sitio donde están las células que van a participar en el proceso de activación, como son los linfocitos T. Una vez que se activan los linfocitos T, pueden cooperar con los linfocitos B, y esos linfocitos B entonces ya pueden producir los anticuerpos que son necesarios para inducir o para participar en el estado de inmunidad, ¿no? Entonces, algunos grupos han estado buscando si pueden existir en las vacunas, por ejemplo, adyuvantes que induzcan una activación adecuada de esta célula para inducir una respuesta inmune más eficiente y una inmunidad más duradera en contra de los antígenos de las vacunas, ¿no? Y todo se centra en este reposicionamiento de que los mastocitos tienen un papel importante en este estado de inducción de inflamación, que es fundamental para la inducción de una adecuada respuesta adaptativa, que es lo que todas las vacunas hacen en su conjunto. ¿Ok? Entonces, digamos que esa es la parte que nuestro trabajo ha estado tratando, nuestros estudios han estado tratando de dilucidar, ¿no? De tratar de entender los mecanismos moleculares que regulan estos mecanismos de activación de los mastocitos durante los procesos infecciosos y cómo estos pueden tener un impacto en los siguientes pasos de la respuesta inmune y evidentemente en la protección de inmunidad. ¿Ok? Entonces,
Hasta ahí la parte que digamos de nuestro trabajo que se relaciona con la parte de las vacunas, pero la otra parte que hemos estado estudiando en nuestro grupo de trabajo tiene que ver con esta segunda parte. Decir, ok, perfecto. Los mastocitos se activan con microorganismos. Perfecto. Y esa activación puede tener un papel importante o tiene un papel importante en la inducción de inflamación y en un adecuado desarrollo de la respuesta inmune, que se monte una respuesta inmune rápida y eficiente para contener el agente infeccioso. Pero existe la posibilidad de que los mastocitos puedan ser sobreactivados en los procesos infecciosos, como lo que ocurre en las alergias. Puede ocurrir que los mastocitos se sobreactiven, no por alérgenos, sino por microorganismos. Y esto contribuye al daño que está provocando el agente infeccioso. Entonces, esto es simplemente para mencionar que esta idea ya ha estado siendo explorada por diferentes grupos en el mundo. Y, por ejemplo, hay un estudio, quizá uno de los estudios más completos es lo que ocurre con el caso del dengue hemorrágico, que por cierto ya va a empezar otra vez la temporada de dengue. Y se ha visto que la activación de los mastocitos durante el dengue hemorrágico tiene un papel fundamental en el desarrollo de las hemorragias, ¿no? Se ha visto que hay una sobreactivación de los mastocitos y algunas de los componentes que están en los gránulos de los mastocitos participan precisamente en el desarrollo de los cuadros hemorrágicos, ¿no? Fue uno de los primeros ejemplos y creo yo muy bien analizados desde el punto básico hasta la parte de los pacientes. Sin embargo, no ha sido la única enfermedad donde se ha hipotetizado que la sobreactivación de los mastocitos en un proceso infeccioso puede estar contribuyendo al daño, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos de modelos animales, por ejemplo, con virus de la influenza, en donde se ha visto, por ejemplo, que la sobrevida de los animales infectados con virus de la influenza mejora si uno desactiva los mastocitos o da agentes que inhiben los mediadores que son liberados por los mastocitos, o bien como ratones que no tienen mastocitos cursan de mejor forma el proceso inflamatorio inducido por el virus de la influenza A, ¿no? Ustedes lo que están viendo en estos cortes es, por ejemplo, el pulmón de un ratón infectado, y lo que quiero contrastar es particularmente lo que se ve en este día, ¿no? Un ratón normal tiene un proceso inflamatorio exacerbado en su pulmón. Sin embargo, si el ratón no tiene mastocitos, vean ustedes, se ve prácticamente como un pulmón perfectamente normal, ¿no? Entonces, digamos que todas estas ideas habían sido descritas previamente cuando surge la pandemia del COVID-19, ¿no? Surge la pandemia del COVID-19 y dijimos, en el grupo de trabajo, dijimos, híjole, casi seguro que entonces que cuando se empiezan a describir los mecanismos inmunológicos que participan en el COVID-19, vamos a ver a las mismas estrellas de siempre del sistema inmunológico, ¿no? Y aquí traigo como ejemplo precisamente una de las primeras descripciones, ¿no? De las primeras descripciones de los elementos de la respuesta inmune que estaban participando en la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se sabía que ocurría en la enfermedad? Que había una inflamación exacerbada. Y que esa inflamación exacerbada que ocurría en el pulmón era la responsable de que se desarrollara la neumonía. Y esa neumonía, pues, provocaba que el paciente tuviera poca oxigenación, ¿no? Ya no se favorecía este intercambio gaseoso en los alvéolos pulmonares y entonces había una caída dramática en los niveles de oxigenación del paciente. Todo por una respuesta inflamatoria exacerbada. Y entonces cuando empezamos a analizar las primeras revisiones dijimos, ¿qué es lo que va a pasar? Que todo el mundo va a empezar a describir los jugadores de siempre. Macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, células dendríticas, NKs, neutrófilos, etc. Y dijimos, seguro que muy pocos grupos van a poner sus ojos en los mastocitos. Pero dijimos, si aquí hay una inflamación exacerbada, los mastocitos son abundantes en pulmón y estudios previos han demostrado que los mastocitos se pueden activar por diferentes virus, ¿por qué no pensar que una de las células que está participando en esta inflamación exacerbada, pues es una de las células del sistema inmunológico que prácticamente eso es lo que mejor sabe hacer, que es el mastocito? Y entonces eso fue lo que nosotros decidimos realizar en ese trabajo, tratar de encontrar evidencias de si podíamos encontrar que hubiera alguna evidencia, algún marcador asociado con la activación del mastocito, acorde a la severidad
de la enfermedad, ¿no? Y en particular encontramos que este marcador, que es la carboxipeptidasa 3, el cual es una de las proteínas presentes en los gránulos de los mastocitos, encontramos en particular que este marcador de activación se encontraba preferencialmente incrementado en los pacientes que tenían un COVID severo, ¿no? Entonces, esto era uno de los primeros indicativos o de los primeros indicios que sugerían que dentro de este contexto de inflamación exacerbada, no solamente participan los jugadores de siempre, sino que también estaba participando los mastocitos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué importancia puede tener que sepamos que los mastocitos están participando en este proceso de inflamación? Porque eso los puede posicionar como un blanco terapéutico. Y afortunadamente, por todo el estudio que se ha hecho previamente en el campo de las alergias, pues tenemos un arsenal bastante amplio, digámoslo así, de medicamentos para regular los mecanismos de activación de los mastocitos en esta enfermedad. Y bueno, finalmente eso es, creo, la última diapositiva que traigo el día de hoy. Entonces, pues quiero agradecer su gentil atención, sus muy amables preguntas, y no quiero terminar esta clase en particular sin darle un especial agradecimiento a un querido profesor y maestro de muchos de nosotros que nos enamoramos de la inmunología por sus extraordinarias clases, que es el doctor Alejandro Escobar Gutiérrez, quien desafortunadamente ya no está con nosotros, nos dejó el año pasado, falleció lamentablemente. Sin embargo, creo que esa pasión y ese amor por la inmunología que él tenía dejó pequeñas semillas en muchos de nosotros, y bueno, una manera que tenemos para honrarlo es precisamente seguir su extraordinario legado de la pasión y el amor que ponía en la inmunología. Entonces, muchísimas gracias. No sé si haya más preguntas o comentarios, porque esencialmente es todo lo que les quería platicar el día de hoy. Buenas tardes, doctor Rommel. Buenas tardes. Mucho gusto. Soy la doctora Alma Benítez, coordinadora de la licenciatura. Yo también le agradezco mucho que este día haya estado con nosotros. Muy interesante su plática, y sin duda alguna también que tuvimos la fortuna de conocer al doctor. Pues es muy lamentable, ¿no? Que que ya nos haga falta, ¿no? Le agradezco nuevamente, y sí, déjenme preguntar primero a los muchachos si tienen alguna duda, chicos, algún comentario que quieran realizarle al doctor Rommel. Pues la duda que tenía ya se la pregunté, así que de mi parte ninguna. Gracias, Ismael, Frida, Fernanda. Todo muy claro. Sí, A todo ver si es, claro. a ver si es cierto. Luego el doctor nos va a hacer llegar una evaluación. Doctor. Muy bien, pues entonces le agradecemos, doctor, enormemente el que nos haya acompañado este día. Para nosotros es muy importante y su participación en esta unidad de aprendizaje. La verdad es que cada vez aprendemos más sobre muchos temas donde no somos especialistas, y aunque sea un poquito, es bueno que los chicos conozcan acerca de todo, ¿no? Sí, una de las características de esta carrera es que buscamos que los muchachos conozcan en lo multidisciplinario qué es lo que se está haciendo alrededor del mundo en todas las ciencias, ¿no? En general o en particularmente en las ciencias ambientales. Le agradecemos su participación, doctor, y le vamos a hacer llegar cuanto antes su constancia. Perfecto, excelente. Otra vez insisto, el agradecido soy yo por la oportunidad, y un gran gusto contribuir con las nuevas generaciones de mentes inquietas que necesitamos desesperadamente en este mundo de la ciencia. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Muy bonita tarde. Igualmente, que estén muy bien. Muy buena tarde. Muy bien, gracias. Gracias, adiós. Hasta luego, jóvenes.